Está con nosotros el diputado Tobías Crespo. Y papá de Dayana. Papá de nuestra amiga Dayana ¿Es Crespo. verdad? Sí. Wow, yo la quiero mucho, Dayana. Diputado Desde de que la nació. Fuerza del Pueblo. Hasta que se demuestre lo contrario también. Diputado por la Fuerza desde del que Pueblo. la tuve en mi vientre. Claro. No, tiene tanto parecido que no creo que haya forma de negar eso. Él es diputado por el Distrito Nacional y debo decir que es una de las personas que ha participado en una variedad de proyectos de ley sobre los cuales queremos comentar hoy, pero antes de eso hay que recordar que él es el representante de los partidos de oposición en el Consejo Nacional de la Magistratura por los diputados. Entonces, ayer precisamente se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura y decidió sobre el Tribunal Superior Electoral. Háblenos un poquito de ese proceso y qué queda del Consejo Nacional de la Magistratura con miras a ya cerrar los procesos pendientes. Bueno, gracias por invitarme, de verdad, aquí a Despierta con la X, afortunado de compartir con ustedes y los felicito. Tienen una escenografía de verdad que de alto nivel. Gracias. Gracias. Nada, saludo a Dayana, que me dijo desde que llegué que me manda mis saluditos. Entonces, Va a tener problemas. Como esa es la jefa mía, una de las dos jefas. No, y Dayana es básicamente en nuestra comunidad una líder. Sí, sí, ella Sí, no sí. deja de esto. Sí, siempre lo sigue usted, desde hace mucho tiempo Sí. incluso. Y está activa siempre con nosotros en el live. O sea que Sí. te mandamos un beso, Dayana. Ahí está. Dayana Crespo, nada, te queremos, te apreciamos y te amamos, como dice. Nosotros en el día de ayer, como bien tú dijiste, Frank, completamos un proceso que inició con la segunda convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura que ha hecho el presidente de la República y presidente del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, porque en febrero el presidente convocó para la escogencia de la procuradora, que no era parte de las atribuciones del Consejo, pero el año pasado, ustedes saben que se modificó la Constitución para insertar la procuradora y los adjuntos, y en este año pues se convocó en el mes de julio para aperturar la convocatoria para 5 miembros de las altas cortes, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que se le venció el año pasado, ya tenían 1 año y 3 o 4 meses en sus puestos vencidos, y también, o tienen, porque todavía no han sido escogidos los sustitutos y tienen que estar, como establece la Constitución y la ley orgánica, a la espera de que sean sustituidos. Y 5 magistrados del Tribunal Superior Electoral que en el mes de julio, a final de julio de este año, se le venció junto a sus suplentes. Hace 2 o 3 semanas habíamos iniciado lo que le llaman la audiencia pública, que es la que de manera abierta y al país se entrevista o se La parte hace de evaluación la parte de evaluación, de entrevista a los aspirantes, que eran 83 en total, y de los cuales creo que 39 aspiraban a la Suprema Corte de Justicia, que habían 5 vacantes, y en el caso el resto en el Tribunal Superior Electoral, que habían 10 vacantes, 5 de los miembros titulares y 5 de sus suplentes. Pues nada, en el día de ayer terminamos de la escogencia de los miembros del Tribunal Superior Electoral y se fueron anunciados al país precisamente por quien representa por delegación del presidente del Consejo, que es la magistrada Nancy Salcedo, que es la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, que como tú bien dices, quien les habla, representa la segunda mayoría por la Cámara de Diputados de los partidos de oposición, y Omar Fernández, lo propio por el Senado de la República. Completamos esta tarea, ya la próxima semana o cuando el presidente lo entienda, estaremos convocados para lo que es la escogencia de los 5 No hay miembros. convocatoria aún para la parte de la Suprema Corte de Justicia. Todavía no. Pero sí se espera que sea antes de finalizar el año. Eso se espera, sí. Eso Claro. es. En Bueno, caso, la juramentación de los magistrados va a ser el próximo jueves a las 6 de la tarde. Tribunal Superior Electoral. De los tribunales, exacto, a las 6 de la ¿Satisfecho tarde. con ese proceso la oposición, con la escogencia y lo que se logró? Bueno, yo digo que más que la oposición, porque en el caso nuestro, mira, después de uno tener 4 periodos como diputado, ya yo termino este cuatrenio con 18 años, haber sido vocero de la bancada del principal partido de oposición y que de manera unánime la dirección política de mi partido y la Cámara me escogiera para representar en ese alto órgano constitucional. Sobre nuestros hombros hay una gran responsabilidad, más que nosotros como partido político. El pueblo es que debería ver los resultados de esa escogencia, porque al final y en definitiva
el desempeño de estos servidores públicos que irán a representar al Tribunal Superior Electoral, y su evaluación final dirá lo que fue su escogencia. Yo creo mucho en eso. Yo le pregunto eso porque dice Julio Perichone que la oposición es inexistente, que aquí no hay oposición y lo que hay es un contubernio de la oposición con el partido de gobierno. Y esos son espacios que son la magistratura donde la oposición está representada y puede hacer oír, obviamente, su voz si está a favor o en contra de algunas decisiones. ¿Usted cree eso que dice Julio? Yo asumo que no, espero que no. No lo creo, porque para que haya gobierno debe haber oposición. Para que el gobierno sea fuerte, la oposición debe ser más fuerte para que la oposición pueda llegar al poder. Y si el partido de gobierno no tiene oposición, la oposición viene desde adentro, que a veces es más demoledora. Eso es un buen dato. No, es así. Y entonces hay oposición y nosotros entendemos que la oposición juega su rol, es el que nos corresponde. Nosotros hemos estado en la oposición, hemos estado arriba, hemos vuelto a la oposición, hemos estado arriba, hemos vuelto a la oposición y vamos a volver a estar arriba. Y lo digo porque yo duré 34 años en el PLD y el PLD llegó en el 96 después de 23 años de ser fundado. Nos fuimos a la oposición en el 2000, retornamos en el 2004, ¿verdad? Nos fuimos en el 2020, cuando digo nos fuimos, estamos en la oposición. Y eso es la dinámica de la política. En ese sentido, nosotros entendemos que la política se nutre de participación, de democracia, y cada quien debe asumir su rol. El gobierno por su lado y nosotros por el nuestro. En el caso de los aportes en el Consejo Nacional de Magistratura, quien te habla, y tanto Omar Fernández, que aunque somos de la oposición, los representantes oficiales y también los 3 miembros que son del Consejo han tenido un gran, no solamente respeto, sino que las observaciones, las sugerencias, las recomendaciones que hemos hecho, la mayoría, casi todas han sido tomadas en cuenta, porque esto, al igual que el Congreso Nacional, es un organismo colegiado. En los organismos colegiados hay posiciones diferentes. Donde 10 gente piensan iguales, 9 sobran. O de donde 2 gente piensan igual, hay uno que no está pensando. Entonces, lo importante en la democracia es que cada quien piense diferente, que se respete el criterio de cada quien, pero al final en un organismo colegiado y en la democracia, la mayoría se impone sobre la minoría. Y ese es el principio fundamental, el principal principio, valga la redundancia, de la democracia. Cambiando un poquito el tema, la Fuerza del Pueblo tuvo una actividad proselitista, si se puede llamar, vamos a llamarle una caravanita. Creo que creo que juzgué ahí, vamos a darle la oportunidad. Tuvo una actividad, vamos a llamarle, no, sin nombre. Pero le puede llamar como sea, yo respeto el criterio de cada quien. Gracias, diputado. La Junta intimó a la Fuerza del Pueblo por dicha actividad. ¿Cuál es su opinión y cuál era realmente el objetivo de ustedes como Fuerza del Pueblo con esta actividad? Bueno, en primer lugar, el objetivo de nosotros fue una convocatoria cívica. Hay gente que le dicen política, partidaria, proselitista, pero fue cívica, a la cual la Fuerza del Pueblo tiene derecho. Nadie le puede quitar a la Fuerza del Pueblo, al PLD, a cualquier partido u organización que convoque una protesta. La Constitución de la República garantiza el derecho a la protesta. Nosotros llamamos al pueblo, incluso déjame decirte que nuestras expectativas era movilizar cerca de 30,000 personas y superamos los 50,000, porque eso se cuenta, ustedes saben que eso se cuenta. Entonces, en ese sentido, superó las expectativas nuestras. Lo que te dice que la convocatoria nuestra estaba basada en un clamor popular. La gente está hastiada de la improvisación de este gobierno, del alto costo de la vida, está harta de lo que tiene que ver con la canasta básica, inalcanzable para el bolsillo de los dominicanos, una economía que se ha estancado por vez primera, y ahora no se le pueden echar ni al COVID, ni a Fiona, ni a la pandemia, ni a nada. Estamos hablando de que este gobierno proyectó un 5%, ajustó a un 4%, luego terminó en un 3% y vamos a terminar este año a diciembre en un 2.2%. Eso es un estancamiento, no hay cuarto en la calle. Cuando no hay cuarto en la calle, la gente no tiene poder de compra, no se moviliza el peso.
y eso ha frenado incluso la construcción. Este año la construcción ha crecido más de un menos 2%. Nosotros que construimos hemos sentido lo fuerte que ha sido. Las tasas de interés están inalcanzables para una persona poder adquirir, por ejemplo, un apartamento, pero también así están las tasas de préstamos personales y para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por más que el Banco Central ha logrado reducir la tasa de oferta monetaria y liberar el encaje legal, ese dinero va a las mismas manos, a 2 o 3 que agarran ese dinero y finalmente no van a los entes productivos, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando tú vas a buscar ese dinero, los bancos te dicen que ya se agotó en fracciones de segundo. Entonces, eso es una medida que al finalmente yo ni siquiera quisiera que el banco la anunciara, porque eso es para que los grandes cojan préstamos y después hagan negocio con ese dinero, que no va en beneficio de la economía. No han podido con esa medida bajar la tasa de interés, mucho menos la tasa del dólar. El dólar ahora mismo está en 65 por 1. Lo que hay es apagones, escasez de agua por la misma situación de los apagones, porque muchos de los acueductos y de las plantas de bombeo necesitan energía eléctrica. Y también, si tú vas a los hospitales, no hay camas, no hay insumos, medicamentos de alto costo, te ponen una lista de 6 meses, 9 meses, 1 año, ya cuando la gente va a entrar a fallecido, porque es una enfermedad terminal. Diputado, entonces, perdone. Finalmente, en la parte de educación también, la inseguridad ciudadana. Ahora, que la Junta se extralimitó, la Fuerza del Pueblo, a través del delegado político ante la Junta Central Electoral, que lo es mi hermano Manuel Crespo, presentó, ¿verdad?, una nota de prensa y una declaración indicando a la Junta Central Electoral que rectifique la intimación que le hizo el partido Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo no violó. Y yo quisiera preguntarle... preguntarle, por favor, entonces, ¿cuál considera usted que es la diferencia, la línea divisoria entre una propuesta completamente legítima y un acto proselitista, un acto donde se exhibieron todos los símbolos del partido, se hizo una caravana? Entonces, ¿dónde está la línea divisoria? La línea divisoria está en que cuando tú convocas al pueblo a una marcha cívica, ese pueblo se expresa de la forma en que entienda. No hay forma de controlar al pueblo. Entonces, las banderas se las facilitó, banderas y los símbolos que salieron ahí. La hicieron el pueblo, las hizo. El pueblo salió con cartelones, con el pollo, cartelones con la estufa, y con los símbolos de la también, porque es que no está prohibido que tú uses los símbolos de un partido que está autorizado por la Junta Central Electoral. Me pregunto, esta junta de Román Jaques intimó al PRM el sábado y el domingo cuando salió con los símbolos que daban pena, tenían unos operativos con unas ¿cómo diríamos? Una estafeta que, como dice popularmente el pueblo, estaban como la vaca de nena, que en vez de dar leche daban pena. Por ejemplo, el exministro de Obras Públicas de Línea Ascensión estaba en mi circunscripción en Cristo Rey con 5 personas. El secretario de organización del PRM daba pena, pero también un colega mío diputado de mi zona, de mi territorio, estaba con 3 personas. Ahí estaban los símbolos del PRM. Aprovecharon esa actividad para desmovilizar la convocatoria del domingo, dando las tarjetas de la brisita, de Supérate, de Navidad, y no pudieron. La gente no fue a afiliarse. Inicialmente dijeron que eran 200,000, anunciaron 100,000 y creo que fueron como mucho, si es que fueron 3,000. Que el PRM utilizó tarjetas para afiliar personas en el partido. Para tomar su cédula y para tumbar el efecto de la marcha el sábado y el domingo. Ya. Yo tengo las fotos de esos y ahí estaba el logo. Ahora, la Junta intimó. Me pregunto, pero no solamente eso, Fran. Nosotros tuvimos informe el sábado anterior de que iban a infiltrar personas, delincuentes y militares y policías para crear disturbios. No pudieron porque fue muy pacífica. Nosotros no llamamos a protestar de manera violenta. Y esas son prácticas que no se daban. Nos tiraron amoníaco en varios puntos de la marcha. Yo hice la marcha a pie desde la Ortega y Gasset con Obando en mi circunscripción, llegué al punto de convocatoria que era la Obando con Albert Thomas y terminé en la Jacinto La Concha con México a pie. Hice todo el trayecto, pero en el inicio, en varios tramos, nos tiraron amoníaco para dispersar, pero nosotros seguimos. Entonces, pero tampoco esa junta, que es la misma que estuvo anterior,
no llamó al PRM cuando invadió las carpas todos los recintos electorales en el mes de febrero del año pasado, que movió no solamente logística, sino ustedes saben lo que se denunció, que movió el PRM en los recintos y los problemas que hay de infiltración de ese partido. Pero hay que decir también que es una junta que a la Fuerza del Pueblo la ha tratado bien. No. Te pregunto, esa junta intimó al PRM en el mes de febrero cuando llenaron de carpas, llevaron todos los empleados en guagua a las 6 de la mañana de todas las instituciones del gobierno y se veía la compra de votos. La Junta no dijo, Ay, Dios mío. La Junta no dijo ni esta boca mía ahora. Entonces el juego es, si ellos lo hacen, nosotros lo hacemos. O sea, no. Nosotros tenemos... Perdone, pero simplemente entonces mandemos a abolir esa ley electoral y vamos a hacer todo lo que nos da la gana, todo el mundo. No, es que la ley electoral es en los periodos de pre-campaña y de campaña que permite la regulación de actividades. Por ejemplo, en la pre-campaña tú no puedes hacer actividades hacia afuera. Ahora, por ejemplo, en Santiago convocaron en Licey al Medio y el Navarrete a protesta, ¿verdad que sí? Están facultados por la Constitución. Y el mismo lunes, creo que en San Francisco de Macorís, hermana Mirabal, pero ya de manera violenta, con quema de goma, convocaron a protesta, que eso lo garantiza la Constitución. Entonces, el derecho a protesta está garantizado en la Constitución. Miren, y eso no se ha cuestionado. El éxito de esa marcha fue tan contundente que ustedes vieron ayer a un colega nuestro. Ahí voy con esa pregunta, es Ramón Bueno, ¿cierto? Ramón Bueno, mi colega Ramón Bueno, amigo suyo, porque ustedes tienen muchos años compartiendo en la Cámara de Diputados. Tenemos 15 y pico de años, casi 16, y eso tiene, la marcha del domingo tiene a los PRMistas hablando solo con los potes de luz, tanto que Ramón Bueno trató de sacar un tema para tratar de demeritar la marcha, pero realmente el éxito de una actividad, no importa cómo se llame, si es cívica, política, cualquier esfuerzo o de una estrategia, se define de manera directa por la intensidad y la forma en la cual tu adversario te responde. Usted está diciendo que lo que hizo Ramón Bueno fue para desviar la atención sobre la marcha, es decir, al anunciar que va a someter un proyecto de ley de modificación de la Constitución, bueno, llamando a la modificación de la Constitución, pues tiene que llamar a la Asamblea Revisora para permitir habilitar a Danilo Medina. Eso es para desviar la atención sobre el éxito de la marcha. Sí, aparte de que la marcha lo dejó locos. Ah, ya. y en ese caso, usted no es decir, cuando tú ves que una persona tan experimentada políticamente sale con una declaración así, era que estaba fuera de su cabal. ¿Usted no cree también que ahí hay un y es mi amigo Ramón Bueno. No, pero gracias a Dios. Suyo. Gracias a Dios, porque si fueran enemigos. Que hay una intención oculta de querer habilitar a Luis Abinader también. Bueno, intenciones habrán de mucha gente, eso siempre pasa, en todos los gobiernos hay intenciones, lo hubo con Leonel, lo hubo con Danilo, lo hubo con Hipólito lo hizo y modificó la Constitución, pero al final benefició a Leonel se lo dijeron en el 2000, en el 99-2000, Leonel no aceptó eso y dejó que el curso de la historia siguiera. Y sí, alrededor de todos los líderes siempre hay personas que incitan muchas veces dentro del entorno, lo que le llaman su entorno o su a lo equipo, que ellos no quieren. A lo que ellos no quieren y el entorno quiere, pero que no siempre es la voluntad del pueblo. Estamos conversando con el diputado Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. Y papá de Dayana. Y papá de nuestra amiga Dayana Crespo. Al retorno vamos a conversar con él sobre la Tiene que pagar a Dayana la payola que le hemos hecho. Sobre la ley de modificación a los condominios. Y también vamos a hablar un poquito de tránsito, que usted sabe mucho de eso. Vamos a una pausa. Tenemos más de 5 leyes aprobadas. Vamos a una pausa y volvemos en breve.